Está con nosotros Ricardo Zumalabia, autor de la novela Historia de un brazo, cultor de la microficción y reconocido experto en literatura coreana. Ricardo, bienvenido a Presencia Cultural. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Quería comenzar esta conversación por un asunto muy cercano a ti y que quizá es poco conocido, es el hecho de que tienes una especialización en literatura coreana. Mi pregunta concreta es, ¿qué ves en esta literatura? Porque yo, que no conozco nada, y te soy muy franco en eso, de repente tiendo a formarme ideas que quizá exotizan esta literatura, pero ¿qué cosa hay en la literatura coreana que te atrae tanto, que te interesa tanto? Mira, es una literatura muy particular porque le debe mucho todavía, o sea, se sigue nutriendo de su literatura oral, por ejemplo, ¿no? Ajá. A diferencia de nuestra cultura en la que solemos como... La letra es la que parece... Exactamente, ¿no? la que predomina. En el caso de la literatura coreana, todavía hay concursos de literatura oral, de cantos, de una suerte de juglares, ¿no? Que se llaman allí pansori. Y luego que tiene mucho influjo en la novela, en la construcción de la novela, en el discurso narrativo, el cambio de voces, no es que, digamos, a nuestro estilo occidentalizado, novela polifónica, sino ahí más bien la oralidad va jugando otros roles, ¿no? Y eso está desde siempre en su literatura. Y es algo que me atrajo, como también toda la mentalidad coreana, la fuerza del confucianismo. Es una cultura sincrética, o sea, que combina confucianismo, taoísmo, budismo, cosas a veces, cristianismo. Entonces, por lo que me cuentas, no debe ser una literatura ajena a las cosas mágicas. No, pero su narrativa en general es bastante realista. Ajá. Muy realista, sobre todo por todo lo que han pasado en el siglo XX, ¿no? Desde ser colonia japonesa, la guerra del 50, unas dictaduras larguísimas, muy complejas, y un periodo democrático relativamente corto más su auge económico. Entonces su narrativa de alguna manera ha tratado de dar cuenta de todos esos cambios, pero sin abandonar también algunas líneas mágicas, fantásticas, ¿no? Pero no es la línea central. Interesante. Otro tema también muy cercano a ti es el modernismo, la crónica y el cuento, ¿no? Y además es un interés académico, además bastante pronunciado. En ese campo, ¿qué encuentras? Mira, ¿por qué leer a los modernistas hoy? Yo creo que, es algo sumamente actual. No hace muchos años se hablaba de la nueva crónica latinoamericana. Claro. Y yo estoy seguro que estos cronistas conocen, o deberían conocer muy bien, a los cronistas modernistas, que eran... Martí, Gutiérrez claro, Nájera, los peruanos, Ventura García Calderón, Valdelomar, ¿no? Valdelomar, ya con una prosa fresca, que ahora también lo leemos perfectamente, la mirada, lo importante de la mirada, ¿no? Saber mirar, esa mirada de escritor, porque también eran de escritores, la mirada de escritor de lo que pasaba en su entorno, ¿no? Eso es sumamente interesante, es lo que me atrajo a mí, y además la visión que tenían ellos de la modernidad, del cambio de siglo, ¿no? Del siglo XIX al XX, ellos estaban, digamos, tomándole el pulso a todos esos cambios a través de descripciones de lo cotidiano. Creo que ahí me acerco un poco, por lo que acabo de decir, esa idea de tomarle el pulso a lo cotidiano de una manera creativa, ¿no? Claro, porque los modernistas, una cosa que hacen que es muy interesante es recorrer la ciudad. Sí, exactamente. Recorren la ciudad y de alguna manera extienden sus vidas hacia ella, ¿no? O sea, toda la experiencia pasa siempre por lo citadino, ¿no? Exacto. Y por además, lo cotidiano y lo citadino, ¿no? tú lo sabes bastante bien, ahí van por la ciudad, pero normalmente los cronistas siempre hacen distinciones entre el cronista que mira y para aprender y captar y entender la ciudad, y el turista. Exactamente. Y porque casi siempre en estas crónicas de viaje aparecen, junto con el cronista, por ahí un grupo de turistas digamos, haciendo preguntas y todo, pero hacen la distinción, que la mirada es otra. Así es, así es. Bueno, de aquí déjame saltar a otro asunto que tiene que ver ya con tu escritura ficcional, con una parte de tu escritura ficcional, que es la microficción, ¿verdad? Estos relatos que yo llamaría más bien de síntesis, ¿no? De síntesis radical. ¿Cómo surge tu aproximación a esta estética? Bien, en realidad,
todo lo que yo haga, todo lo que yo investigue, todo lo que trabaje, de alguna manera, todo siempre se va a condensar en mi creación literaria y en mi prosa breve, que tiene que ver, se debe a varios aspectos, con mi temperamento, para empezar, ¿no? Ya desde mis primeros textos tendía hacia la prosa breve, lo cual no me dejaba tan tranquilo porque era parte de una generación que teníamos pues referentes de la novela total, de cuentos muy amplios. En cambio, yo escribiendo cuentos de página y media había cierto grado de frustración, pero que gracias quizás a mi proximidad con el mundo oriental, aprendí a descubrir la importancia de lo breve, ¿no? Todo lo que puede estar condensado en una breve descripción, en una frase, cosa que aprendí de la poesía oriental, de su narrativa, y luego también de la poesía en otras lenguas y en español, por supuesto, el poder de la concisión, ¿no? Y es un espacio en el cual me empecé a sentir bastante ya cómodo, o sea, ya lo acepté, lo asumí, y a partir de allí ya traté de crear pues una suerte de obra. Es un trabajo muy arduo, ¿no? Lograr esa síntesis. Claro, no es nada fácil. Quizá, como te digo, primero me ayudó el temperamento, ¿no? Hacia lo breve. Es decir, no me imagino a mí escribiendo una novela de 500 páginas lineal, por ejemplo, no. La empezaría a cortar por todos lados, la convertiría en un una suma de fragmentos, quizá. Exactamente, sí, seguramente. Y fui, bueno, además ya estudiando, digamos, también. Digamos, mi formación académica me permitía eso, de tener las herramientas para estudiar autores, textos de la microficción, en el ámbito hispánico, que es impresionante. Es una tradición muy fuerte. Pródiga, ¿no? Sí, que viene desde el modernismo, en realidad. Pero alguno podría sospechar, ¿no? Estoy seguro que todos los cronistas que hemos mencionado también han practicado la prosa breve, que en ese momento no se llamaba microficción, microrelato, lo llamaban quizá lo más cercano prosa poética. Prosa poética, claro. Sí, pero no era no era ni cuento ni poesía, o sea, que era un género híbrido, que es uno de los primeros rasgos que se destaca en la microficción, ser un género híbrido, ¿no? Y que ya lo hemos vinculado a ideas de la posmodernidad, hibridez, fragmentación, etcétera, etcétera, para que veas cómo todo se conjuga. Y, como te digo, esa mirada modernista de la prosa breve, el lado oriental, ya fue conjugando en mí para esta práctica de la microficción que me llevó a escribir 2 libros, ¿no? Enciclopedia Mínima y Plástica. Exacto. Y luego, cuando he escrito novela, también tienen un carácter fragmentario. Eso es interesante porque esa estética parece haberse deslizado al campo de la novela. Estoy pensando en No somos nosotros, que además podría leerse también bajo el paraguas de la autoficción o de lo autobiográfico, pero que además mantiene ese carácter de tu prosa, ese carácter breve. Y lo mismo ocurre aquí en Historia de un brazo, ¿no? De alguna manera sí, digamos como que son 2 aristas, pero que 2 líneas que van a confluir, ¿no? Es un proceso consciente. Sí. No, yo quería marcar cierta ruptura entre No somos nosotros y este libro Historia de un brazo. Que la hay. Nutriéndome, digamos, o sea, no es que abandone mis fuentes, pero ver otras puertas. No somos nosotros quizá todavía tiene un rasgo central que es cierto intimismo, que es el que domina de algún modo toda la narración. Sí, también, pero por otro lado una fuerte carga literaria, digamos, de referencias literarias. Exactamente. Es un texto híbrido con reflexiones, con microcrónicas, microcríticas, microensayos. Notas de lectura. Exactamente. En fin, todo está ahí como entremezclado. Todo está que soy yo de alguna manera también, ¿no? O sea, mi vida cotidiana es así. Pero aquí yo me había planteado, digamos, como autor que volvía al Perú después de estar 10 años viviendo fuera del país, quería reconectarme con mi ciudad. Yo nací, crecí en Lima, quería reconectarme con la ciudad, con algunas historias, y me había propuesto escribir una historia que no dependa mucho de referencias muy directas a lo literario, pero que de alguna manera está allí, digamos, para los lectores que conocen un poco mis libros precedentes pueden encontrarlo. Pero si no, tratar de disfrutar una historia, ¿no? Que es extraña, en realidad. Que es extraña, claro. Este brazo, ¿qué viene a ser? ¿Una conciencia? ¿Qué es exactamente? En principio es un tercer brazo. Lo más elemental. Que va, te lo digo en broma, pero es que va desde lo simple, pero es algo que se oculta, digamos. Es decir, es extraño, pero puede ser muy realista, es decir, puede darse, sinceramente, pero a mí me sirvió como pretexto para
que tenga una connotación erótica, para que por otro lado también pueda significar esas deformidades que puede tener un ser humano, una sociedad entera. Lo anormal, digamos, lo anormal, el cuerpo anormal como claro, que lo mostramos cuando nos conviene, que lo aprovechamos cuando nos conviene, lo ocultamos también, algo que nos abre y nos cierra al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todos estos planos quería yo conjugar en esta novela. Qué maravilla. ¿Y qué vamos a esperar ahora? ¿Qué viene? Bueno, fíjate que escribiendo esta novela también está el registro erótico, en el cual me he sentido bastante cómodo, sinceramente, algo que ya aparecía de manera dispersa, incluso en mis textos de microficción y en mis novelas precedentes, pero aquí está, tiene una presencia casi protagónica acompañando al tercer brazo, ¿no? Y me he propuesto quizás, bueno, me he propuesto, pero nunca se sabe, ¿no? Claro. Escribir otras novelas que puedan ir un poco en esa línea de exploración. Muy bien, estaremos atentos a esos próximos envíos, Ricardo. Te agradezco mucho tu tiempo y el placer de haber conversado contigo sobre todos estos temas. No, gracias. Yo agradecido. Esto es Libros y Punto y voy a comenzar con 2 reediciones. La primera, Lima Freak, Crónicas de Juan Manuel Robles. Les recomiendo desde ya el texto sobre Augusto Polo Campos, No tiene pierde. Bandoleros, Avigeos y Montoneros, una compilación de artículos de Carlos Aguirre y Charles Walker sobre la historia de la criminalidad y la violencia en el Perú del siglo XIX y el siglo XX. La piel fría y otros cuentos ganadores del Copé de Cuento 2018. La piel fría es el cuento ganador del escritor huancaíno Stuart Flores. Y finalmente, un clásico de la no ficción peruana, El caso banquero de Guillermo Sondheim, un caso que es, como todos sabemos, recordamos, el asesinato del empresario pesquero Luis Banquero Rossi, que tuvo a los limeños en vilo durante muchísimos años. No se olvide entonces que hay mucho para leer. Empecemos ya.